buenas noches. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bienvenidos. Ya todos conocen la dinámica de esta actividad que organiza la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Vamos a tratar de que todas las sesiones inicien a tiempo para considerar a quienes hacen el esfuerzo de estar también a buena hora aquí, no solo por los que estamos aquí, sino también por quienes están conectados. Ahorita ya están varias ciudades conectadas para dar inicio a estas sesiones. Créanme que ustedes mismos están conscientes de lo que implica la preparación del caso, el tener todo lo que se requiere para ello, el coordinador también por parte de cada hospital, cada médico adscrito que también hace un esfuerzo en venir. Entonces, yo creo que esto puede ser es muy productivo para todos y deja mucha enseñanza sobre el manejo que cada hospital hace a veces de una patología, simplemente por la frecuencia por la que lo tratan. Y aunque hay líneas de tratamiento ya en muchas ocasiones establecidas, estandarizadas, siempre la experiencia de cada hospital es muy valiosa y deja una gran enseñanza. Les doy la bienvenida nuevamente y en esta gestión va a coordinar todas estas sesiones el doctor Guillermo Piña, que está aquí con nosotros, a quien le agradezco mucho, porque también es mucho esfuerzo estar en todas estas sesiones para poder coordinarlas. Vamos a dar inicio entonces. Buenas noches. Bueno, yo soy el doctor Guillermo Piña Uribe, yo soy médico adscrito del Centro Médico Nacional La Raza. Voy a estar a cargo de ustedes este año. Como ya lo dijo el doctor Ramírez, les pido puntualidad, es un respeto a toda la gente que se conecta con ustedes por vía remota, y les voy a pedir que participen durante estas sesiones. Estas sesiones son para ustedes. La experiencia de clínica que tiene cada hospital es muy valiosa para todos nosotros. Entonces les pido que participen. Y lo vamos a hacer ahorita como lo hacemos tradicionalmente, pero conforme vayan avanzando las sesiones vamos a cambiar un poco las dinámicas. ¿Vale? ¿Empezamos entonces? ¿Sí? Unas reglas de uso del auditorio, por favor. Lo típico, no metan alimentos, las salidas de emergencia. Acuérdense de anotar su asistencia a la entrada del salón, por favor. Aquí están las fechas de las sesiones. Vale, ¿quieres que la regresamos? Sí. La próxima le toca al Hospital Regional Ignacio Zaragoza, después a Licentino, después a Siglo XXI, después a Juárez de México y después a López Mateos. ¿Ya le sacaron foto? ¿Sí? Aquí el evento conjunto de la Mónica Rodríguez. Acuérdense también de las sesiones mensuales del SWAP, por favor. También es muy importante que asistan a los talleres de recepción de senos paranasales. La verdad, son cursos que están hechos exclusivamente para ustedes y que tienen un curso y que tienen un costo por fuera muy caro. Entonces estas se hacen, ya saben, en las instalaciones de la Escuela Médico Naval. ¿Sí? Les pedimos también que ahí sean puntuales. Por lo regular los marinos les dan que desayunar. ¿Sí? Que lleven su material para trabajar.
fisiología respiratoria. También las sesiones radiológicas mensuales, allá con el doctor Martín Biasotti, el conde de la Valenciana, uno de quienes estuvimos buenas. Nada más. ¿Empezamos? Adelante, doctor Miguel. ¿Sí se escucha bien? ¿Hasta atrás? ¿Sí? Un poquito. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Excelente. Bueno, el día de hoy nos tocó a nuestro instituto, al INER, presentar la sesión mensual. La vamos a coordinar junto con la doctora Carrasco, que es nuestra médica adscrita de audiología. Vamos a presentar su servidor, el doctor Guillermo Pérez y el doctor Mario Toledo. Ambos somos grabación. Tienes que acercar un poco más. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la fecha de identificación de nuestro paciente. Nuestro paciente tiene como iniciales LMSO, es un masculino de 6 meses. ¿Okay? Si no se oye, pásate adelante. No sé si se puede subir un poquito más. ¿Okay? Él es originario y residente de la Ciudad de México y su religión es católica. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, su madre está en protocolo diagnóstico por padecer insuficiencia renal, aún no cuenta con un diagnóstico definitivo, tiene carga genética para enfermedad cardiovascular en la parte paterna y se interrogó detenidamente para antecedentes familiares de hipoacusia o sindrómicos y negó todos. Okay. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, él habita en casa urbana que cuenta con todos los servicios de sanidad. Su grupo sanguíneo es desconocido, cuenta con todo su esquema de vacunación para la edad, niega convivencia con animales, tabaquismo pasivo negado, exposición a biomasa denegada y COMB positivo. Refiere un tío con presencia de tos crónica. Él es producto de una gesta de una madre con enfermedad renal en estudio, tiene 24 años la madre, su embarazo cursó normoevolutivo con adecuado control prenatal, sin embargo en el tercer trimestre presentó preeclampsia, motivo por el cual fue sometida a cesárea de urgencias a las 33 semanas de gestación. Al nacer pesó 1 kilo 870 kilogramos, midió 47 centímetros y tuvo un Apgar al primer minuto de 7 y un Apgar a los 5 minutos de 9. Por este motivo, en el primer día de vida cursó con insuficiencia respiratoria, requirió intubación, la cual fue de 5 días. Presentó además hemorragia interventricular, la cual fue reportada como bilateral. Cursó con ictericia generalizada. Nos comenta la madre que ameritó fototerapia y mencionan en su resumen de egreso que durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales fue tratado con ampicilina, con vancomicina y cefepime. En total cursó con 42 días de estancia en la unidad de cuidados intensivos y fue egresado. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Sí? 24 años. Cursó con, ella únicamente nos refiere que durante el primer día presentó insuficiencia respiratoria. Ella no se sabe todavía. Al momento de conocer nosotros al paciente, ella aún continuaba en protocolo diagnóstico para su insuficiencia renal. Todavía no hay un diagnóstico definitivo. ¿Perdón? ¿Podrías ver algo? ¿Sí tenía un padecimiento de la tiroides? No, ningún padecimiento referido. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a los antecedentes? ¿Sí? ¿En el paciente se identificó algún germen aislado porque estaba en tratamiento antibiótico o fue empírico? Fue empírico. Pues habla de los niveles de bilirrubina que alcanzó el nivel.
en su resumen clínico de egreso no lo comentan, únicamente refieren que presentó ictericia y que fue tratado, pero no nos mencionan, no especifican. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna antecedente de infección de la mamá previo a...? No, durante la gestación ella niega uso de antibioticoterapia y niega también episodios de infecciones urinarias o cervicovaginitis. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a poner. Buenas noches a todos. Comenzando con el padecimiento actual. Pues los primeros 2 meses que estuvo el paciente internado en cuidados intensivos neonatales cuentan como parte de nuestro padecimiento actual. El paciente cuenta con un familiar audiólogo, el cual por los mismos antecedentes, terapeuta del lenguaje, el cual por los mismos antecedentes y el conocedor de las patologías predisponentes por esos antecedentes, decide realizar a los 6 meses de edad unos potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Alguien que nos ayude para la interpretación del estudio. Empezamos con este estudio porque en base a él es que esta persona decide mandarlo al instituto y nosotros recibimos al paciente sabiendo tales antecedentes y teniendo solamente pues el resultado de este estudio. ¿Alguien del Hospital Juárez? ¿De López Mateos? ¿El 20 de noviembre? ¿Alguien de La Raza? ¿Del Nacional de Rehabilitación? Bueno, quiero presentarse a la doctora Carranco. Ella es médico adscrito al departamento de otorrinolaringología y audiología del instituto. Bueno, ella nos va a ayudar un poco a explicando los estudios audiológicos, electrofisiológicos. Muy buenas noches a todos. Bueno, entonces, ¿quién nos ayuda para la interpretación de este estudio? Al menos díganme qué son. Es un estudio de... Son unos potenciales, efectivamente, del tallo cerebral. ¿Qué les llamaría la atención aquí? No sé si alcanzan a ver en este... Acá arribita tenemos la... ¿Ya estamos viendo de este lado? ¿Cómo? La intensidad, ¿verdad? A la que se realizó el estudio. Primero se hizo un primer registro a 90 decibeles y después a 100 decibeles. ¿Qué esperaríamos encontrar en este estudio? A ver, doctor, porque están muy callados. Doctor, ¿nos podrías decir en el estudio de potenciales qué esperamos encontrar? Lentes. Bueno, en un estudio de sacados podemos encontrar 5 horas. Esperamos encontrar 5 horas. La primera de las células corresponde al nervio ciliar, aquí está la segunda. ¿Ya? Ahí está. Ok, entonces,
Esperamos encontrar 5 ondas normalmente. Las primeras 2 corresponden al nervio coclear, porción distal y porción proximal. La tercera va a ser para el núcleo coclear. Cuarta, el menisco lateral. Para la quinta es el colectivo inferior. Entonces, si nos aparecen las ondas, nos indica que se está transmitiendo el sonido en cada una de estas vías. También tenemos que ver la latencia entre las ondas. Entonces, eso está perfecto. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué ve en el estudio? Bueno, déjenme les comento. Definitivamente el tío de este pacientito es terapeuta del lenguaje que ha trabajado muy de cerca conmigo porque él se especializa en la oralización de pacientes con pérdida auditiva. Entonces, cuando nace el sobrino, inmediatamente tuvo la sospecha y se tenía que estudiar porque el paciente presentaba factores de riesgo, ¿cierto? ¿Como cuáles? Sí, exacto. ¿Qué más? La ictericia, perfecto. ¿Qué otra cosa les llamaría la atención? ¿Perdón? Estaba en un 800, no era un peso tan bajo. Recordemos que para considerar factor de riesgo para hipoacusia debe ser menor a 1,500. Entonces, bueno, con esos factores de riesgo, efectivamente fue que el tío tuvo la sospecha de que en este caso, y es algo bien importante que queríamos compartir con ustedes, sobre intervención temprana de hipoacusia. Entonces, este niño, si se dan cuenta, llega tarde con nosotros, porque está llegando a los 6 meses a un estudio diagnóstico. Cuando los protocolos indican, que, número 1, cuando ese niño fue egresado de UCIN, tenía que haber sido tamizado. Eso es lo primero que no se le realizó. Entonces se pasa un tamiz auditivo. Todavía no sé qué estaban haciendo, ¿verdad? Pero pasaron 6 meses para que en ese momento el tío me llamara y me dijera, ¿le podemos hacer un tamiz? Eso es algo que ustedes siempre deben de considerar. Niño egresado de una UCIN que no tuvo tamiz al nacimiento, tenga la edad que tenga, si tenga 2 meses, ya no se realiza tamiz, nos vamos directo a potenciales. O sea, a este niño se le tiene forzosamente ya que hacer estudio diagnóstico. Y aunque hubiese pasado un tamiz auditivo, se tiene que hacer un estudio diagnóstico. Entonces nunca nos quedemos con esa idea de que si ya pasó el tamiz, todo quedó perfecto, porque es un niño con factores de riesgo. La ictericia, ¿qué produce, doctora? Te lo comentaste. Es un factor de riesgo. ¿Pero por qué? Porque es una de las principales causas de hipoacusia de inicio tardío. Entonces, si yo tengo un factor de riesgo como ictericia, aunque haya sido tratado con fototerapia, que a veces es mal manejado, no sabemos los niveles de bilirrubinas que tuvo. Entonces, a ese niño se le tiene que estar siguiendo hasta los 3 años con estudios de diagnóstico, no con tamices, para poder nosotros descartar que hubiese una hipoacusia de inicio tardío. Por eso, a este niño inmediatamente se le realizan potenciales. Y esto es lo que encontramos. Intencionadamente, y también otro comentario, el estudio se hizo con toda la mala intención de encontrar qué cosa. Y lo encontramos. Esto no les llama la atención. Esto, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es eso? Muy bien, se llama microfónica coclear. Y esto nosotros intencionalmente lo buscamos cuando ya sabemos que es un prematuro con factores de riesgo en estancia a conducir y que tuvo bilirrubinas altas. Entonces hacemos potenciales con una diferencia de polaridad
para poder precisamente ver la microfónica. Esa es una de las razones por las cuales se insiste en que en estos niños el estudio audiológico sea realizado por audiólogos, no por neurofisiólogos, no por rehabilitólogos, no por todos los que se puedan, ni laboratorios, porque el problema es que de entrada y de FAU el protocolo de estudio lo pone con polaridad alterna y eso hace que la microfónica se cancele. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, se nos pasa el diagnóstico completito. Porque al haber microfónica y no haber el resto de los componentes, ¿qué está saltando a la vista? A ver, doctor, ¿qué te llamaría la atención si tú ves eso? Ya el doctor acá atrás muy bien nos habló de más o menos los generadores, ¿verdad?, de cada onda. Estamos entonces encontrando esto que correspondería por latencia, ¿verdad?, a una onda 1. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos presencia de una onda 1, pero no se generaron el resto de las ondas, ¿qué es? Déficit potencial, o sea, no hay conducción nerviosa o auditiva. ¿Cómo se le llama eso? Disincronía. O neuropatía auditiva. Este niño tenía una neuropatía auditiva. Nada más por el simple hecho de encontrar esto tan bonito que se llama microfónica coclear. Y que de hecho, si ustedes observan bien, aquí lo que hicimos, hay dos registros porque se invirtió la polaridad. Primero se puso un estímulo con polaridad positiva y después se puso otro con polaridad negativa. ¿Y qué sucede? La microfónica invierte. Y entonces se comprueba que eso es microfónica coclear y no tenemos el resto de los generadores, neuropatía auditiva. Inmediatamente, que está 100% asociado a ictericia. Entonces ya teníamos el factor de riesgo, hay que buscar neuropatía. ¿Qué más entonces ustedes necesitarían para continuar con su protocolo de estudio? ¿O nos quedamos con eso? Estamos con un bebé de 6 meses. ¿Cómo lo abordamos? Antes de ir a la resonancia, estamos en los estudios audiológicos, electrofisiológicos. ¿Qué les gustaría ver después de que ustedes ya vieron unos potenciales alterados? Y que bueno, nos podría confirmar todavía más nuestra neuropatía auditiva. ¿Cuál? Muy bien. Se le realizan, seguido de esto, emisiones otoacústicas. ¿Me podría decir qué ve? Estas son unas emisiones de diagnóstico, no de tamiz. Cuidado. A un niño que ya está en protocolo de estudio no se le realizan emisiones de tamiz. Forzoso debe de ser de diagnóstico. Este tipo de emisiones, doctor, ¿qué le está diciendo? No. Bueno, primero que nada, ¿cómo es para encontrar sus emisiones cuando ya tenemos un diagnóstico de neuropatía? La transmisión del sonido hasta la coclea es normal. Ajá. El problema es la resonancia coclear no conduce, pero sí ya esperaría encontrar las emisiones normales. Exactamente. Emisiones presentes, de hecho, en la neuropatía se describen como muy robustas, como una respuesta muy grande, de hecho, hasta un poco exagerada para una respuesta, pero deberían, en teoría, estar presentes. ¿Cómo las ven? ¿Alguien me podría decir qué están viendo? Nosotros de las emisiones podemos decir están presentes o ausentes. En este caso, ¿cómo las ven? ¿Cómo? Fuerte. ¿Presentes o ausentes? ¿Quién vota por presentes? A ver, ya, levanten la mano. Presentes. ¿Ausentes? Ok. ¿De quien levantó por ahí atrás la mano y me dice que están ausentes? ¿Por qué, doctor? Allá atrásito. ¿Por qué me dice que están ausentes? ¿De cuál? ¿Esta o esta?
¿Cuál está viendo? ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta? Ah, ¿esta? Esa, perfecto. ¿Qué le indica? ¿Cómo debería de estar para que estuvieran, se consideraran presentes? ¿Perdón? De hecho, desde los 4 decibeles ya se consideran positivas, o sea que están presentes. Y efectivamente aquí están todas ausentes. Esto que ven es la medición, ¿no? Es la respuesta, digamos, del que encuentra, pero lo que ven abajo no se conjunta. Esto es ruido. Para que hubiese sido presente, esto tenía que estar 4 decibeles por arriba de este ruido. Entonces, si vemos, no hay, por eso, presencia. Están ausentes. El otro oído, por favor. ¿Cómo ven estas? ¿Cómo? ¿Estos valores, doctor? Igual, ¿verdad? Estamos ausentes. No hay emisiones. ¿Concuerda con diagnóstico de neuropatía de acuerdo a lo que han leído? Sí, porque es un caso atípico. Recordemos que la neuropatía auditiva por eso está clasificado como un trastorno del espectro, porque tenemos patrones diferentes. En la neuropatía de verdad es, o sea, encontrar a un paciente con neuropatía, híjole, es un verdadero dolor de cabeza. Y este niño no era la excepción. Entonces, emisiones ausentes, pero no podíamos, si ustedes se dieron cuenta, omitir esa microfónica correcta. ¿Algún otro estudio que les serviría para apoyar su estudio de su diagnóstico de neuropatía? El que mandan a hacer todos los días. Eso, una hiperansiometría. En un diagnóstico de neuropatía, ¿cómo van a estar los reflejos? ¿Cómo los esperarían? ¿Cómo? Ausentes. Efectivamente, los reflejos deben estar ausentes y vean, ausentes, ausentes. Nos pones la tipanometría, por favor. Oído medio muy bonito, ¿verdad? Muy sano, hermoso, oído medio, pero los reflejos ausentes. ¿Algún otro estudio que les gustaría ver antes de continuar? Con esto se queda. ¿Qué le hacemos? Tiene 6 meses. ¿A 100 decibeles? Nada. Este es lo importante del asunto. Los estudios electrofisiológicos en este caso nos dan el diagnóstico, pero no nos dan el manejo. El manejo, ¿quién nos lo va a dar? Estudio de imagen. Nervios presentes y normales. El calibre es súper bonito. ¿Qué le hacen? La bendición. 6 meses. Estamos con un bebé que podemos todavía rescatar bastante bien. ¿Cómo? Auxiliares. ¿En base a qué, doctora? Adaptaría aparatos. Eso es precisamente el meollo del asunto. ¿Le pongo o no le pongo? Por potenciales no hay nada. ¿Qué le daría la pauta para decir le pongo o no le pongo auxiliares? ¿Cómo? La respuesta clínica. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer una vez que ya tenemos un diagnóstico de hipoacusia, de neuropatía, es trabajar con este niño en cabina. Se tiene que condicionar y se le tiene que hacer una audiometría conductual. No hay de otra. Si no le sacamos la audiometría, podemos ponerle aparatos
Y eso a lo mejor va a doler mucho. Porque yo no me puedo quedar con la idea de, no tuvo respuesta, no llenaba. Entonces aquí va muy de la mano iniciar un programa de intervención temprana. Yéndonos un poquito a, al cronograma que el doctor les mostraba. Este niño se trabajó, y se trabajó como no tienen una idea, hasta que se sacó la audiometría. Y una vez teniendo la audiometría, que efectivamente sí mostraba que había curvas descendentes, con una muy mala conservación de agudos, por supuesto que sí le adaptamos aparatos. Pero ustedes recordarán, si alguna vez han leído cuestiones de neuropatía, que incluso con potenciales ausentes a 100 decibeles, el niño puede tener audiometría conductual normal, umbrales de normalidad. Y los papás dicen, no, yo no le creo, porque sí responde, sí hace caso, sí voltea. Entonces, ¿qué es lo que aquí se va a alterar? Porque el niño tiene respuesta clínica auditiva. ¿Qué es lo que no va a avanzar? Claro, ahí es a donde viene el problema mayor. Estos niños tienen respuesta clínica sin desarrollo del lenguaje. Entonces, cuando ya confirmamos una pérdida auditiva, claro que se adaptaron aparatos. Se mandó un programa de intervención temprana, que es lo que se le da a los bebés. Terapia del lenguaje como tal comienza hasta después de los 3 años. Los primeros 3 años de vida se da un programa de intervención donde se trabaja principalmente con estrategias hacia los padres, en donde ellos estimulan terapia, desarrollo psicomotor, ¿no? Todo en conjunto, e ir valorando respuestas. ¿Y qué creen? El niño empezó a avanzar. Empezó a desarrollar lenguaje, ¿no? Empezó a tener cada vez mejores respuestas clínicas, tomando en cuenta algo también bien importante. Si ustedes se acuerdan en los antecedentes, este niño tuvo una hemorragia supraventricular. Por lo tanto, también tenía problema motor importante. Entonces, hasta la fecha continúa con un problema motor, por lo tanto ese niño también tiene daño neurológico. Y si ustedes leen también cuestiones de neuropatía, van a ver que la gran mayoría de los niños con neuropatía tienen otras comorbilidades. Entonces todavía es más difícil el seguimiento y el tratamiento, porque no solamente es la cuestión auditiva, sino lo neurológico con lo auditivo. Entonces, ¿qué es lo que pesa más? ¿No? Bueno, este niño fue avanzando. Ahora, vamos, una vez que adaptamos aparatos, ¿qué nos interesaría entonces? Dejar listo con los aparatos. Ya se adaptaron aparatos, muy bien. ¿Ya? Me gustó este modelo, fui a Audiotech y me dieron el 2x1 y me quedó bien bonito, ¿y ya? ¿O qué le hacen? ¿Un implante? ¿Vale? ¿Qué posibilidad de implante? Lo vamos a implantar si está avanzando en el desarrollo del lenguaje. ¿Usted consideraría opción el implante? ¿Cuál sería su criterio para considerar? ¿Qué tal que le llega, oiga, mire, le presento a este niño, ya tiene aparatos, va avanzando, pero quisiéramos saber su opinión respecto a un implante? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría si les preguntara a este papá esa cuestión del implante? Sobre todo al INER, que la gran mayoría de los pacientes llegan precisamente para protocolo de implante. En este caso, ¿qué haría? ¿Cuánto tiempo lo dejamos con aparatos? ¿Cuánto tiempo seguimos valorando? O sea, ¿en qué momento decimos ya no da más, a lo mejor sea un implante? ¿Qué seguimiento audiológico debería tener este niño? Porque a lo mejor los van a ver y que le van a comentar, oiga, pues está súper mal o súper bien, ¿o qué hacemos? Pues dependiendo de los
los hitos del desarrollo y cómo vaya adquiriendo el lenguaje, la respuesta clínica debido a las geometrías. No sé si la respuesta que comentaba era como asegurarse que las frecuencias del lenguaje estén como dentro del lenguaje, que es lo que la plasticidad que va a adquirir de los 0 de los 3 años. Exacto. Una vez que ya se adaptó el aparato, yo tengo que estar seguro que me está dando una buena respuesta clínica, o sea que ese niño tiene una compensación auditiva de calidad con los aparatos. Entonces, aquí tenemos que trabajar nuevamente audiometrías con campo libre, con aparatos puestos para saber qué tanto está compensando la pérdida. Y en este caso, si se dan cuenta, pues no me iba tan mal con los aparatos, o sea, incluso los graves me los llevaban valores de normalidad. Y aquí el punto importante para nosotros es la frecuencia de 4000. 4000 siempre me quedó ligeramente ahí medio castigada, que es donde están muchos agudos y muchos fonemas importantes del lenguaje. Pero aquí las audiencias tiene 6 meses todavía, o aquí 6 meses cuando se le adaptaron los aparatos, 7 meses cuando se le adaptaron los aparatos. Las audiencias son de campo libre, entonces Sí. es como lo más subjetivo, ¿no? Porque es cuando ponen a niño en un ambiente y le ponen sonidos que no se golpea y esto. Pero a pesar de ser tan subjetivo esa audiencia todavía está como en el límite entre si es por refuerzo visual o si es por campo libre. Se le hizo de todas formas posibles, por juego condicionado, por reforzamiento, por succión, por búsqueda de fuente, reflejo, o sea, no creas que fue una sola. Esto se llevó como 3 meses de estar trabajando con él. Afortunadamente el tío se puso las pilas y nos ayudó mucho con el condicionamiento de este niño. Entonces él muy chiquito aprendió a hacer buenas audiometrías. Esta audiometría es como cuando tiene los 9 meses. Más el trabajo que se estaba haciendo, se empezó a ver desarrollo del lenguaje. Entonces, pues todo era felicidad, el niño iba muy bien, avanzando, ¿no? Todo estaba perfecto, ¿cómo se llama? Valoraciones periódicas, bien. Cada que iba a valoración, que en teoría y lo ideal a estos niños es seguirlos cada 3 meses, cada 6 meses, cuando mucho, volver a hacer audiometría, volver a ver avances de lenguaje y estar revalorando, ¿no? No soltarlo, no soltarlo. Pero ¿qué creen? Que tuvo por ahí un problema. Vamos a poner. Y a los 4 años, con 9 meses, la mamá regresa y nos dice, ya no hace caso con los aparatos, ya no me responde como antes. Antes volteaba y ahora ya no. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuáles le repetirían? Ajá. ¿Qué? Vamos a ponerle la primera. Esta fue la audiometría después de que lo llega a los 4 años 9 meses. No, pero esta Hay unas audiometrías de campo libre previas de los últimos meses donde veíamos reducción gradual en agudos, en la respuesta en agudos. Pero ya cuando la madre nota la minoría clínica, ya este es el campo libre con el que vuelven. Este es un campo libre. La audiometría estaba prácticamente del lado izquierdo ya nada, el lado derecho un poco más conservado, pero esto era la ganancia que ya le estaban dando los aparatos. ¿Qué hacemos? Cuando empezaron a detectar el declive, le ajustaron. Se le fueron, por supuesto, se fueron ajustando los aparatos, pero no estaba respondiendo. O sea, el niño seguía, ahora sí se empezó a ir para atrás. De todo lo que ya había ganado, estamos hablando de 4 años, 9 meses. Este niño ya estaba en palabras sueltas y ya no estaba avanzando. Algo que les digo, implica aquí algo a considerar, es el daño neurológico que tiene, lo van a ver. Pero ya cuando vemos esto, ¿qué hacemos? Ya este es el aparato más potente a todo lo que da, y esto es lo que logramos con un oído y esto es lo que se logra con el otro.
¿Lo dejamos así? ¿Qué le harían? Hay que complementar el estudio de los potenciales y ver si algo de la vía auditiva más allá de la copia está cambiando ahora. Pero ¿le servirían de algo si ya tuvimos uno a los 6 meses que no tenía nada? ¿Cree que haya habido cambios? ¿Considera que hubiera sido importante? ¿Qué esperaría encontrar? Alguna confusión no Digo, si tengo una interrupción de la transmisión de la vía auditiva superior, es como que ahorita más o menos a veces se me da algo nuevo, ¿no? ¿Cuál es la vía auditiva superior? Pues de lo que es el disco lateral hacia arriba. Entonces no tendríamos que hacer potenciales de latencia corta, ¿cierto? ¿Qué le pediría? Porque ¿hasta dónde llegan los potenciales de latencia corta? ¿A folículos? Hacia arriba ya no. Un estudio de imagen, Un estudio de imagen. ¿Qué le pediría? resonancia. ¿Y en la resonancia qué espera encontrar? ¿O qué quiere encontrar o descartar? Tumor, afección, sección, efecto compresivo. ¿Ustedes consideran que este niño va más a una cuestión de tumoraciones? ¿Qué pasó? Sí. Ajá. Para descartar de qué más. ¿Le gustaría entonces descartar una malformación? Congénita. Ok. Una hipoacusia Ajá. congénita. Ok. Lo más común, el síndrome de Hendler, es una posibilidad. ¿Usted considera que podría tener Pendred? Sí, es una posibilidad. Ok. Porque no ha mejorado, porque el daño, ¿cómo se llama? Neurosensorial, está aumentando. Está haciendo Por los progresivo. antecedentes de la mamá. Ok. Insuficiencia renal a los 28 años. Y hay que recordar que ¿cómo se llama? El receptor de Pendred está en tiroides, en riñones y está en copia. Entonces, es una posibilidad. Descarto el Kucher, descarto, ¿cómo se llama? La otra marcación de un mechón blanco en el cabello, porque exploración. Porque a la exploración física, pues el paciente no reúne esas características, ¿no? Ya. Su iris está bien, entonces podríamos hacer un mapeo genético, un estudio genético y una resonancia magnética. Es lo que Es una más posibilidad. ahorita, alguien que esté de acuerdo con el doctor o alguna otra posibilidad que explique esta progresión de la hipoacusia. Una hipoplasia nuclear, sería raro que fuera bilateral y como está afectando las frecuencias agudas, pues me habla que es de la vuelta basal de la copia, el caso de la base, que es la que codifica para ese futuro, pero se me hace raro que sea bilateral. Todos están de acuerdo en que se tendría que descartar una malformación, algo y más, algo que les llamara la atención. Vamos a ver la tomografía. Alguien que nos apoye con la descripción de la tomografía. Alguien del hospital militar. Sí, porque si no, Luis Alejandro Bonilla. Bueno, tenemos una tomografía potencial con ventana
para hueso, el oído derecho. Estamos bajando, vamos a las ideas más obvias, tomando el conducto ya auditivo derecho. ¿Algún dato patológico? ¿Qué tenemos? Ese corte está bonito, ¿no? ¿Qué estamos viendo? La vuelta basal, que por ahí estaba a lo mejor la sospecha de que estuviera mal formada o no bien desarrollada. ¿Cómo la ven ustedes? Bastante bien, ¿no? Ahí tenemos otro corte. A ver, el doctor me estaba describiendo cómo ve esa cóclea. Creo que la cóclea no está, le hace falta, solo está la vuelta basal y 1.5 de la cóclea, una vuelta basal y medio. No estoy seguro, pero parece una pancilla completa del tipo de la cóclea es como una cavidad artística. Es muy bien, pero no me acuerdo de si es ABC o uno de esos. No me acuerdo. Digo, la frecuencia sería la más probable. ¿Te gustaría ver más cortes? ¿Con eso se queda? Es que de ahí se ve como incluso una cavidad común, no se ven como las diseños normales, que es como una cavidad, una cóclea con degeneración quística, pero no me acuerdo exactamente qué nombre es. Ajá. O sea, se ve una cóclea con vuelta basal Bien formadas y se ve el moriolo. No hay malformación, doctor. Está normal. Si acaso llama la atención que está un poquito más ensanchado en todo el mundo, pero la cóclea está bien formada. El vestíbulo también es ensanchado, y la cosa que nos faltaría ver sería el producto vestibular. No está fascinante. Nada más les interesa la cóclea. Volvemos nuevamente. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Y nada más nos interesa la cóclea. No. ¿Qué nos interesa entonces también ver? Que era algo que el doctor quería ver desde hace un rato. No está el doctor, pero él lo pedía porque decía que quería ver el calibre, ¿no? Entonces, Sí se ve más aumentado de lo normal, más ensanchado, correcto, el pie interno. ¿Cuál es la medición, doctor, para que tú consideres ensanchado el CAI o hipoplásico también? ¿Cuáles serían las mediciones? Más de 8 milímetros que es ensanchado y unos de no recuerdo el límite. Sí, efectivamente, doctor, es 3 milímetros y 8 milímetros como límite superior.
En este caso, bueno, no tenemos la herramienta para la medición, pero medía 4,5 milímetros. ¿Eso les llama la atención? ¿Será importante? Es normal. Normal también. Vamos al otro lado. Ahí se ve la vuelta basal, media y vertical. Nuevamente. Se ve bien parte de la boca, se ve el modelo en esa zona. La configuración angular se ve bien. El vestíbulo no se ve ensanchado. El canal circular horizontal se ve bien. El conjunto de tímpano se ve igual que el otro. Conclusión, doctor, tomográfica. Normal. Tomografía normal. Entonces, ¿qué hacemos? No hay malformación, hubo una pérdida auditiva que ya nos está compensando con aparatos. ¿Qué le podemos ofrecer? Una indicación para implante coclear en desempeño de la neuropatía es que la amplificación que damos auxiliares auditivos no sea suficiente. Y esa es una, y la segunda y la más importante. Sí, pero debe tener una progresión. La progresión. El lenguaje auditiva, aunque sea leve, pero demostrada. Exacto. Y este niño, cuando tuvo el incremento, o sea, desde la pérdida, dejó de discriminar y de tener ya una buena compensación auditiva. Efectivamente, todavía hay mucha controversia respecto a la implantación en neuropatía, porque hay escuelas que dicen no sirve para nada y hay escuelas que dicen podría ayudar. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que el implante no va a ser 100% la solución si el daño está localizado ¿dónde? Porque si nosotros tomamos en cuenta las clasificaciones de la neuropatía, bueno, y aclararlo un poquito, a este niño se le justifica perfectamente bien el incremento y el deterioro y demás como parte de su neuropatía. Las neuropatías no siempre son estables, pueden degenerar, y este es el caso. Es un niño con una neuropatía que evolucionó, se siguió degenerando. Lo que antes compensó bien, ahora ya no. Entonces, dado que en el hospital nosotros tenemos precisamente un gran número de pacientes que llegan con neuropatía pidiendo un implante coclear, en el hospital realizamos un estudio que nos permite saber el pronóstico y el beneficio que ese paciente podría tener al colocarle un implante. Porque así como vemos y sabemos que hay casos en donde el implante sirve de arete, porque efectivamente el nervio no conduce nada y es justo con lo que va a trabajar el implante, entonces tenemos que asegurar que va a haber una respuesta y que va a haber realmente una mejoría con la colocación de este. ¿Qué estudio creen que se le tiene que realizar para poder identificar mucho mejor el sitio de lesión y el tipo de neuropatía que tiene el paciente? Que a lo mejor muchos dicen ya ni se usa, pero sí se usa y está ahorita nuevamente para arriba. ¿Qué le haría? Una electrocoreografía, muy bien, pero ¿cómo sería la electrocoreografía en este caso? Porque hay una pérdida auditiva, ¿cierto? Porque nosotros estimulamos a 100 decibeles y no encontramos nada. Había una microfonía, pero no había, probablemente no íbamos a encontrar, si nosotros hacemos extratimpánica, tal vez no tendríamos una buena respuesta.
Entonces, para tener la certeza de tener una respuesta positiva o negativa, ¿cómo le hicimos? Con un electrodo en promontorio. Muy bien. Entonces, eso es lo que ahora nosotros estamos implementando en la clínica de implante en pacientes con neuropatía. Como parte del protocolo, cuando llegan a solicitar un implante, hacemos una electroconfluografía con estimulación al promontorio. Y ahí tienen la respuesta. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que ver en la electroconfluografía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 3 componentes, muy bien. El primero ya se los dimos. ¿Y esto qué es? ¿A qué corresponde? El potencial de sumación. ¿Y el otro? El potencial de acción. Si nosotros tenemos una electroconfluografía positiva, donde estamos teniendo respuestas y bueno, ya que estábamos ahí, pues ¿por qué no le hacemos unos potenciales, verdad? De una vez con el electrodo puesto en el promontorio. ¿Qué se llama? No puso los potenciales, pero miren qué bonita respuesta salió. Todos los componentes. Luego entonces, ¿sirve o no sirve CNEP? Sí sirve CNEP. Por lo tanto, si nosotros colocamos ese implante y ya con la estimulación eléctrica que da el implante, es probable que esas fibras se sincronicen y al sincronizarse con un estímulo ya controlado, el paciente comienza nuevamente a tener estimulación auditiva de calidad, que ya no le estaban dando sus aparatos porque progresó, degeneró, y entonces ya no podíamos nosotros compensarlo así. Y entonces este niño se implantó. 4 años, 11 meses, o sea, 2 minutos antes de que se venciera su póliza de seguro popular se implantó. De verdad, ¿no saben cómo nos hizo correr? Un video de la cirugía. Se hace, aquí ya tenemos el abordaje realizado, pero se hace una mastoidectomía cortical, se hace una epipanotomía para localizar el yunque y localizar con ello la fosa inguis como límite superior de la timpanotomía posterior, junto con el nervio facial y con la cuerda del tímpano. Se realiza la timpanotomía posterior a través de las estructuras. En el caso de este niño, la ventana redonda estaba mal expuesta, estaba expuesta en menos del 50%, por eso es que se realiza ese fresado antero inferior a la ventana redonda correspondiente a la copiostomía. Una vez fresado parte del hueso, se trata ya no de trabajar con fresa por el daño que se puede generar a las estructuras cocleares. Y una vez permeabilizando la copiostomía, se procede a la colocación del electrodo. Bueno, el paciente continuó con su terapia de lenguaje, con la misma estimulación, y actualmente el paciente tiene 5 años con 8 meses. Este es un video de su desarrollo actual. ¿Dónde va Pocoyo? Muy bien, pégalo. Muy Pocoyo, muy bien. Ahora dime, ¿dónde va tu papá?
papá? ¿Dónde va papá? Ah, muy bien. Ten, pégalo. Ponle prick. Vamos a ponerle prick. Eso es. Toma. Pégale, papá. No. Bueno, si se dan cuenta, tiene todavía secuelas de un problema motor. Él sigue todavía asistiendo a terapias de neurodesarrollo, sigue en terapia física, que su desarrollo psicomotor fue tardío. No expresa demasiado porque tiene problema orofacial, motor, pero comprende muchísimo. Comprende órdenes, comprende mucho vocabulario, tiene mucho sustantivo. Ahorita ya está en adquisición de lectoescritura. Y tenemos última bibliotería. Esto es lo que está escuchando actualmente con el examen. Entonces, bueno, este es un caso de neuropatía con implante coclear exitoso, donde el implante vino a solucionar el problema auditivo de este pequeño y que de no haberse implantado, tal vez ahorita lo toco que ya había ganado en el cuarto espacio y le digo para atrás junto con todo su desarrollo. Entonces, bueno, ahorita les van a hacer una reseña chiquita de neuropatía auditiva. Yo les pido que pongan mucha atención a la clasificación, porque esto fue justo lo que pasó con este chiquillo y que, bueno, afortunadamente pues se agarró a tiempo, se detectó bien, se trató y pues ahí va el niño. ¿Tienen alguna duda, pregunta antes de esto? Muy bien. En cuanto a la revisión del tema, pues como bien lo dijo la doctora, desde el punto de vista terminológico, la neuropatía significa afectación de uno o varios nervios. Sin embargo, ya este término ya está en desuso. Actualmente se denomina desorden en el espectro de la neuropatía auditiva. Este término se utiliza desde el 2008, ya que hubo un consenso en la Conferencia Internacional del Sistema Auditivo de Recién Nacidos. Les vamos a pasar un pequeño video para que quede un poquito más claro el espectro de la neuropatía. Auditory neuropathy spectrum disorder is a less common type of sensory neural hearing loss and occurs when sound is not transmitted properly from the inner ear to the brain. Let's take a closer look at auditory neuropathy spectrum disorder in this video. About 10% of children with sensory neural hearing loss have auditory neuropathy spectrum disorder, or ANSD. ANSD differs from more common types of sensory neural hearing loss. For some children, the outer and middle parts of the ear work in the usual way, but there is a problem with the inner ear or auditory nerve. This is called sensory neural hearing loss. Most of the time, sensory neural hearing loss occurs when the hair cells in the cochlea are not working as they should. There are two types of these cells, outer hair cells and inner hair cells. When functioning properly, the outer hair cells make soft sounds louder inside the cochlea. Muy bien. Entonces, a diferencia de los pacientes que usualmente nos llevan a nuestro instituto que tienen cortipatía, en estos pacientes pues sí hay daño en las células ciliadas externas, pero como ya lo vimos, en estos pacientes con espectro de la neuropatía pueden tener unas células ciliadas externas sin alteraciones. Inner hair cells convert movement of the fluid in the cochlea into electrical signals. These are then passed on to the auditory nerve, which sends this information to the brain. The brain then interprets this as sound. When hair cells are damaged or missing, sound is not transmitted properly to the auditory nerve. This results in the most common form of sensory neural hearing loss. With auditory neuropathy spectrum disorder, the outer hair cells in the cochlea may work well, but a problem occurs after this point in the hearing pathway. In some cases, there is a problem with the inner hair cells, or a poor connection between them and the auditory nerve.
cases, the auditory nerve itself is affected. In all cases, the pattern or timing of the electrical signals in the nerve is disrupted. The degree of this distortion is very different from child to child and can range from mild to severe. To give you an idea of what speech might sound like if your child has auditory neuropathy spectrum disorder. Ok, entonces, a diferencia de los pacientes que normalmente nos llegan con cortipatía bilateral, aquí pues las indicaciones de implante coclear pueden cambiar un poco. ¿Alguien sabe cuáles son todas las indicaciones para una colocación de implante coclear? ¿Alguna que nos puedan mencionar? ¿Alguien de Pemex? ¿Sabe en general? Hasta 2 años o 4 meses, tenía una relativamente conservada. ¿Alguna otra? Tengo una hipoacusia profunda. An inner hair sac transmitted properly, but a prop or a poor Ese es un punto importante, to ya que a child. diferencia We've prepared a de la hearing cortipatía, loss simulation. los grados de hipoacusia pues pueden no estar en hipoacusia sensorineural profunda. Entonces, en lo que sí comparten pues son los factores de riesgo. ¿Okay? Los factores de riesgo, como ya los mencionamos, van a ser historia de hipoxia de nacimiento, prematurez, hiperbilirrubinemia durante el periodo neonatal, van a tener antecedentes de enfermedades infecciosas, pueden cursar con enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas. Actualmente se está estudiando que hasta el 40% de los pacientes con el espectro pueden cursar con alguna alteración genética. Pueden cursar con enfermedades neurológicas sindromáticas como el Charcot-Marie-Tooth o la ataxia de Friedreich, entre otras. El uso de medicamentos ototóxicos que en nuestro paciente pues, fueron utilizados, la presencia del gen de la autorfelina que también predispone para hipoacusia y la ventilación mecánica que también fue un antecedente presente en nuestro paciente. Entonces, como lo mencionó el video, hasta el 10% de todos los pacientes que tienen pérdidas auditivas neurosensoriales van a presentar este síndrome. Y como ya lo vimos en este caso, los pacientes pueden presentar respuesta auditiva, la cual puede estar variando. Se describe que incluso puede variar de día a día, puede en general dificultad para el desarrollo del lenguaje y es bien característico que cuando se exponen al ruido presentan todavía más dificultad para la comprensión del lenguaje. Y como ya lo vimos en las audiometrías, pues, a pesar de que tengan respuesta, no van a tener un adecuado desarrollo del lenguaje. La ganancia con los auxiliares auditivos desafortunadamente va a ser igualmente variable y hay casos que reportan mejoría con el simple uso de los auxiliares y que no necesitan implante coclear. Sin embargo, pues en muchos de los casos pues sí, vamos a tener que cursar con colocación de implante coclear. Hay varias clasificaciones de estos pacientes. Entonces, la primera, aquí clasifican a los pacientes con ausencia o anormalidad en las respuestas auditivas de los potenciales auditivos del tallo cerebral. Pueden también cursar con emisiones otoacústicas y microfónica coclear conservadas en la mayoría de los casos. Sin embargo, nuestro paciente pues, fue un paciente atípico. Puede, en la mayoría de los casos, haber ausencia de los reflejos acústicos. En cuanto a las últimas clasificaciones, esta propuesta en el Centro Médico de Tokio clasifica a la neuropatía en tres categorías. La primera de ellas van a tener una hipoacusia al nacimiento, sin embargo van a cursar con normalización de la respuesta auditiva. En el tipo 2, que es la mayoría de los casos, van a tener un curso crónico, el cual va a cursar con una pérdida auditiva progresiva. Y en el tipo 3 pues van a tener una neuropatía congénita que van a cursar con una mala respuesta auditiva y un mal desarrollo del lenguaje desde el nacimiento. Entonces, recapitulando, ¿cómo haríamos el diagnóstico? ¿Alguien del INR?
¿Cómo haríamos otra vez el diagnóstico de la neuropatía? ¿Cuál es el primer estudio? Los potenciales, los que ven alterados, Ajá. las soluciones autoacústicas que pueden estar presentes o ausentes, Okay. y los reflejos estatoriales ausentes. Así es. Okay. Entonces, generalmente pues la mayoría de nuestros pacientes van a presentar un tapiz auditivo, el cual puede estar normal, pero nunca hay que perder en cuenta que los factores de riesgo pesan mucho para detectar esta patología. Entonces, a pesar de que tengamos nuestras soluciones autoacústicas sin alteraciones, pues hay que seguir, como dijo la doctora, a estos pacientes por lo menos hasta los 3 años de edad y tener un estrecho seguimiento de estos pacientes para valorar el desarrollo del lenguaje. Posteriormente, pues vamos a continuar con los potenciales de tallo cerebral, que ya no me voy a detener mucho en ellos. Y finalmente, la electrocopiografía para, pues ahora sí que detectar el nivel y el sitio de la alteración. En cuanto al tratamiento, pues en un inicio pues van a ser con auxiliares auditivos y el tratamiento final pues va a ser con la colocación de un implante coclear. Como también lo mencionó la doctora, pues hay dos vertientes en cuanto a los consensos internacionales, si hay que colocar implante coclear o no hay que colocar implante coclear, si van a tener el mismo resultado auditivo que los pacientes con cortipatía. Y uno de los últimos estudios que se realizaron se valoró a 35 pares de pacientes. Estos pacientes, 35 son pacientes con cortipatía postimplantados y 35 son pacientes con espectro de la neuropatía, igualmente con colocación de implante coclear. ¿Y qué es lo que muestran estas gráficas? Lo que muestran estas gráficas es la valoración monosílaba de estos pacientes. Entonces, como pueden ver en las gráficas grises claro y las más oscuras, pues es prácticamente muy similar la respuesta tanto en los pacientes con cortipatía como en los pacientes con espectro de la neuropatía. Entonces, actualmente la tendencia es que estos pacientes deben de ser manejados con colocación de implante coclear. Y esta última gráfica muestra una comparación multisilábica. Entonces, estos ya se hacen en pacientes que ya desarrollaron un lenguaje, pero regresando también hay otros scores que se utilizan para pacientes que aún no desarrollan lenguaje o que son menores de 1 año de edad, como el Little Ears, pero también pues prácticamente los pacientes tienen un desarrollo muy similar. Estos son pacientes con el espectro de la neuropatía y estos son pacientes con cortipatía, y pues vemos que tienen resultados muy similares. Por su atención, muchas gracias. Antes de que se retire, agradecemos mucho su participación, doctores. Un caso muy interesante, doctora. Hoy me di cuenta de todo lo que tengo que llegar a estudiar hoy en mi casa, espero que ustedes también. Vamos a hacer una rifa de un libro por hospital y por programa con su departamento. Entonces vamos a necesitar una mano santa. Dale, doctora, para rápido. Según Metapec se lleva el libro de hoy. No, que no había venido. Sí, creo que debemos de cambiar un poco la dinámica de estas sesiones. Veo que todo el mundo cuando preguntan se esconden y eso es muy triste. Estas sesiones son para ustedes. Entonces vamos a cambiar la dinámica a las siguientes sesiones para que todos participen. Esto no tienen que venir a sentirse agredidos por sus compañeros, al contrario. Ustedes son la generación que tienen a la mano toda la información. Es muy triste ver que desde atrás algunos están en el Facebook, algunos están en el WhatsApp. ¿Sí? Yo lo que les pido es que si están viendo una clase, que se están mencionando algún término como esto, neuropatía auditiva, mínimo lo busquen en el Google, ¿sí? Para más o menos darse una idea y que puedan participar. ¿Sí? Les deseo buenas noches, nos vemos la siguiente sesión.